Capítulo 14, parte 1. Luz que rompe el cielo. El viento cambió cuando dejaron atrás el santuario. Ya no soplaba con susurros, sino con una voz más abierta, como si el mundo los estuviera llamando en voz alta. El camino descendía por una llanura gris, cubierta de hierba baja y flores marchitas que crujían bajo sus pies como si tuvieran memoria. El cielo, cada vez más despejado, mostraba la columna de luz como un faro que rompía el horizonte. Pero no era una luz cálida. Era blanca. Fría. Como si su resplandor no calentara, sino revelara. Es como si el cielo estuviera partido, murmuró Hinata, observando la línea que caía desde lo alto y parecía tocar la tierra sin fundirse en ella. Naruto no respondió al instante. Sentía el peso de algo en la espalda, no físico, sino emocional. El tipo de carga que no se alivia con descanso ni con agua. Era como si cada paso lo acercara no solo a un lugar, sino a una parte de sí mismo que aún no había aceptado del todo. ¿Y si no es un destino? Dijo de pronto. ¿Y si es una pregunta? Hinata giró hacia él, su cabello agitado por el viento. Entonces vamos a responderla. Y esa fue toda la conversación durante las siguientes horas de marcha. El terreno era cada vez más abierto, salpicado de árboles muertos y pilares caídos que parecían las costillas de una bestia enterrada. Algunos tenían inscripciones, pero ninguna podía ser leída. Eran como letras talladas con el propósito de ser olvidadas. Naruto se detuvo frente a una de ellas. Rozó la piedra con los dedos. El tatuaje brilló levemente. Otra vez, Hinata se acercó. ¿Randy? No. Esto es más antiguo. El resplandor se desvaneció tan pronto como apareció, pero dejó una sensación persistente. Una advertencia, quizás. O una bendición envenenada. Siguieron caminando, sin apresurarse, como si ambos supieran que no podían llegar antes de estar listos. Finalmente, al borde de una colina, se detuvieron. Frente a ellos, el terreno descendía en una gran depresión circular. En el centro, una grieta. Y de esa grieta, la columna de luz. No es una torre, dijo Hinata. Es una herida. Naruto asintió. La grieta se abría como la boca de un mundo que aún no había despertado del todo. El aire allí era más denso. Las hojas caídas no se movían. El viento evitaba ese espacio. Y, sin embargo, algo los empujaba hacia adelante. Vamos a entrar, dijo él. Hinata se giró hacia él, tomándole la mano. Pero esta vez, no vamos a perdernos. Él la miró con gratitud. Por sus palabras. Por su presencia. Por haber llegado tan lejos juntos. Descendieron. La columna de luz se volvió más intensa a medida que se acercaban. No cegaba, pero envolvía. No quemaba, pero vaciaba. Era como si su presencia exigiera silencio. Respiración. Coraje. Y cuando pusieron pie al borde de la grieta, el suelo tembló. Una figura se alzó entre la luz. Alta. Humana, pero no del todo. Vestía con telas antiguas, el rostro cubierto por un velo. Una máscara de piedra adornada con estrellas fracturadas. Y sobre su pecho, un símbolo grabado con fuego azul. Una estrella, rota. Han venido demasiado lejos para solo mirar, dijo la figura con una voz sin edad. ¿Están listos para ser vistos? Naruto apretó el mango de su espada. Hinata avanzó un paso. Lo estamos. El viento volvió a soplar. La grieta los llamó. Y el juicio comenzó. Capítulo 14, parte 2. La prueba del umbral. La figura envuelta en luz no se movió. No levantó un arma. No alzó la voz. Solo se mantuvo de pie, con la máscara de estrellas rotas ocultando un rostro que tal vez nunca existió. La columna de luz a su espalda palpitaba como un corazón celestial, bañando de reflejos el terreno gris y la grieta bajo sus pies. Naruto y Hinata intercambiaron una mirada. El tatuaje en sus brazos comenzó a arder levemente, no con dolor, sino con intensidad. Las marcas vibraban como si reconocieran a esa entidad, o como si la temieran. No son los primeros que llegan hasta aquí, dijo la figura, con voz que no salía de su boca, sino del aire mismo. Pero sí los primeros que llevan lo que ustedes llevan. El eco de la estrella caída. El soplo de una bruja dividida. El nombre compartido. El suelo tembló. ¿Qué eres? Preguntó Hinata. Soy el guardián de lo que yace más allá. No protejo secretos. Protejo consecuencias. Con un gesto sutil, alzó una mano. La grieta se iluminó. Y el mundo cambió. Naruto y Hinata no cayeron, pero el espacio a su alrededor se deshizo como una ilusión. En un parpadeo, ya no estaban de pie sobre la tierra. Flotaban.
suspendidos en un vacío estelar lleno de brumas oscuras y esquirlas de memoria. Y entonces comenzaron a ver. Hinata. Un campo de batalla cubierto de cadáveres. Ella misma, de pie, sola, con su espada cubierta de sangre. Naruto, tendido a sus pies, inmóvil. Una voz. ¿Vale la pena seguirlo si el precio es verlo caer? Naruto. Un salón oscuro. Él mismo, sentado en un trono de piedra, los ojos sin brillo. Hinata a su lado, con una corona de estrellas en la frente. Y en sus brazos, un hijo que nunca conocieron. Una voz. ¿Sigues por amor, o por miedo a estar solo de nuevo? Ambos gritaron. No por dolor. Por el reflejo. Por la verdad. Y entonces, todo se deshizo. Regresaron al borde de la grieta. De rodillas. Jadeando. El ser seguía allí. Lo que han visto son posibilidades. Futuros que existen si no deciden con claridad. Si se dejan arrastrar por poder, por deseo, por el eco de una voluntad que no es del todo suya. Naruto se puso en pie. Sus ojos ardían. No somos instrumentos de nadie. Hinata también se levantó. La hoja de su espada brillaba tenuemente, como si recordara la visión. Y no vamos a fallarnos. El ser asintió lentamente. Y por primera vez, la grieta emitió una nota pura. Una vibración. Una aceptación. Entonces pasen. El camino es suyo. Pero recuerden, toda estrella que cae, impacta algo. Capítulo 14, parte 3. Descenso a la estrella. La grieta no tenía fondo visible. Y sin embargo, no dudaron. Naruto fue el primero en dar el paso. Sintió el suelo desaparecer bajo sus pies, pero no cayó. Fue como si la luz misma lo envolviera y lo llevara hacia abajo, flotando, suspendido entre ráfagas de viento cálido y pulsos de energía que le erizaban la piel. Hinata lo siguió, envuelta en el resplandor etéreo. Sus tatuajes brillaban intensamente, guiándolos como faros a través del vacío. Las espadas que llevaban no pesaban. No hacían ruido. Solo latían, al igual que el aire a su alrededor. Y entonces, llegaron. No hubo impacto. Solo una transición suave, como si hubieran sido trasladados a través de un sueño demasiado real. El lugar en el que aparecieron no era un lugar. Era un cielo invertido. Estaban de pie sobre una superficie que parecía hecha de vidrio líquido, y por encima de ellos, o tal vez debajo, colgaba una bóveda de estrellas rotas. Algunas giraban lentamente, como si el tiempo no tuviera prisa allí. Otras estaban congeladas en medio de su caída. Naruto dio un paso. El suelo onduló. Esto, dijo, observando su reflejo en el cristal oscuro bajo sus pies, no es real. Pero tampoco es ilusión, susurró Hinata. A su alrededor flotaban fragmentos de estructuras. Columnas rotas, trozos de escaleras que no llevaban a ninguna parte, y espejos suspendidos que no reflejaban lo que veían, sino lo que ocultaban. Uno de los espejos parpadeó al paso de Naruto. Mostró su rostro, pero no el actual. Era él, más joven, con el rostro endurecido, vistiendo un manto azul oscuro con inscripciones estelares. A su lado, Hinata, con la frente tocada por un símbolo en forma de luna. ¿Es el futuro?, preguntó él. Hinata negó suavemente. Es una posibilidad. Oh. Un recuerdo que aún no hemos vivido. Siguieron caminando. En el centro del lugar, un árbol. O al menos, algo que se parecía a uno. Su tronco era de piedra negra, sus hojas eran luz líquida, y su sombra no caía hacia el suelo, sino hacia arriba. A sus pies, una fuente. No tenía agua, sino niebla. Y dentro de ella, flotaba un objeto. Un relicario cerrado, de cristal astillado y bordes de plata azul. Naruto se acercó. Su tatuaje ardió al verlo. Hinata lo sintió también. No solo lo veía, lo conocía. Esto le pertenecía, murmuró. Cuando Naruto extendió la mano, el relicario flotó hacia él. Y al tocarlo, lo vio. Prani. No de cuerpo. De alma. Una visión. Un momento capturado. Ella sentada en un círculo de piedra, rodeada de figuras sin rostro. En sus manos, una pequeña estrella negra. Y en sus ojos, dolor. No físico. Existencial. Como si hubiese dividido más que su cuerpo. Como si una parte de ella hubiese sido encerrada para que el resto pudiera sobrevivir. La visión desapareció. Y en su lugar, una frase surgió en el aire, escrita con luz. Solo quien se divide puede comprender la unidad. Naruto cerró los ojos. Sintió un estremecimiento profundo, como si su alma hubiera sido rozada por la orilla de algo mucho más grande. Hinata tomó su mano. ¿Estamos listos para esto? No, respondió. Pero vamos a seguir.
La niebla de la fuente comenzó a arremolinarse. Un nuevo sendero se abría. Más profundo. Más incierto. Y en las alturas, si es que había un cielo allí, una estrella rota volvió a latir. Capítulo 14, parte 4. El sendero fragmentado. La niebla giraba en espirales lentas, como si el tiempo mismo respirara. Naruto y Hinata avanzaron por el nuevo camino, rodeados por paredes que no eran roca, sino luz sólida. Las estrellas rotas en lo alto giraban a un ritmo irregular, como si marcaran un compás diferente al del mundo físico. No había sonidos, pero cada paso que daban producía un eco suave, como una nota de flauta en una canción olvidada. A medida que avanzaban, las paredes comenzaron a mostrar reflejos. Pero no eran de ellos. Eran de momentos que no vivieron. O que no recordaban haber vivido. Naruto, pequeño, sentado bajo la lluvia, con una estrella oscura sobre el pecho en vez del símbolo de Konoha. Hinata, de pie frente a un templo sin puerta, su cabello flotando como si estuviera bajo el agua, sus ojos vacíos de emoción. ¿Qué es esto?, susurró Naruto. Hinata observaba, sin miedo. No son advertencias. Son versiones de nosotros. Fragmentos no elegidos. El sendero los llevó a una sala circular. En el centro, flotaba una figura etérea. Era Rani. O una porción de ella. Sin rostro. Sin cuerpo completo. Solo su silueta, formada por niebla azulada y energía mágica contenida. No habló. No se movió. Pero su presencia se sintió como un peso delicado sobre el pecho, como el momento exacto antes de decir algo importante, y no hacerlo. El tatuaje de Naruto y Hinata comenzó a arder suavemente. No era una señal de peligro. Era un reconocimiento. La figura extendió un brazo hecho de luz. De su palma cayó un pequeño fragmento. Un cristal en forma de lágrima. Cuando tocó el suelo, el espacio tembló. Y entonces, la visión. Ambos la compartieron al mismo tiempo. Un lugar sin tiempo. Randy, frente a un espejo de obsidiana, tocando su propio reflejo. Una voz interior, suya y no suya, preguntando. ¿Podrán cargar lo que dejé atrás, sin perder lo que son? Un camino dividido. A un lado, el poder. Al otro, el amor. Y en medio, la estrella caída. La visión se desvaneció. El fragmento de lágrima flotó hacia ellos y se dividió en dos mitades. Una entró en el tatuaje de Naruto. La otra, en el de Hinata. La figura de Rani no se despidió. Simplemente se deshizo, como si nunca hubiera estado allí. El silencio volvió. Y el sendero se cerró detrás de ellos. Naruto cayó de rodillas. No por agotamiento físico. Sino porque algo dentro de él se había roto, o tal vez, abierto. Hinata lo sostuvo. ¿Estás bien? Él asintió con dificultad. Siento, que ahora llevo una pregunta dentro de mí. Todo el tiempo. Hinata bajó la mirada a su tatuaje. El lirio había cambiado. Una nueva línea brotaba desde su base, como una raíz. Yo también. Se quedaron allí un momento más. Y luego, se levantaron. No con prisa. No con miedo. Con el peso nuevo de quienes han visto demasiado, y aún eligen avanzar.